18 de abril de 2018, la oposición nicaragüense convocó protestas en contra de la reforma del Seguro Social, que fueron decretadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega, como alternativa a la propuesta del Fondo Monetario Internacional, que sugería, entre otros puntos de su receta, aumentar la edad de los pensionados de 60 a 65 años, aumentar la cantidad de cotizaciones y reducir el tiempo para ser pensionados. Mientras el gobierno propuso incrementar la cantidad de pensionados, deducción del 5% para mantener la atención médica hasta el final de sus vidas una vez se pensionaran y que los empresarios pagaran más. Curiosamente, no salieron a marchar ni los pensionados, ni los sindicatos, ni los sectores afectados por esta medida. Se movilizaron los estudiantes universitarios y la llamada sociedad civil. Ese día no hubo muertos, así como lo escuchan, no hubo muertos. Sin embargo, fue la noticia que se posicionó a nivel mundial en las redes sociales y medios de comunicación. Daniel, asesino. Ese fake news hizo que el 19 de abril la oposición volviera a las calles, ya no solamente por la reforma del Seguro Social, sino también por los supuestos muertos que sí se registraron ese día y no precisamente en las filas de la oposición. Se trató de un policía, un estudiante y un joven sandinista y un ciudadano de a pie. La oposición lo sumó a su lista e inmediatamente se escuchó dictador, violador de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Ortega renuncia ya. ¿Le suena repetida esta historia en Siria, Libia, Bolivia, Venezuela? ¿Nicaragua se enfrentó a un golpe suave al mejor estilo de las primaveras árabes? ¿Qué es el manual de Gene Sharp? ¿Quedan los pueblos iguales o más bien cómo quedan los países que experimentan la supuesta resistencia pacífica? ¿De verdad es pacífica? ¿En nombre de los derechos humanos nuevamente se legitima derrocar un gobierno constitucional? Pongamos el punto en la I. En varios países del mundo, de pronto comienzan a verse protestas acompañadas de campañas mediáticas, marketing y estrategias de redes sociales con símbolos casi todos parecidos. A pesar de desarrollarse en diferentes naciones y continentes, no son espontáneas. Se trata del movimiento de resistencia pacífica de Gene Sharp, un filósofo político estadounidense que creó 198 métodos para derrocar gobiernos y pasar de las supuestas dictaduras a la democracia. Durante más de 50 años se ha venido aplicando. Los famosos 198 métodos parecen haber tenido una extraordinaria respuesta. Son simplemente los 198 métodos específicos. Estas formas de rebelión son el boicot económico, la desobediencia civil, las protestas. Son la contrapartida a los diferentes tipos de armas y bombas militares, a la lucha militar. El método de Gene Sharp trata de sustituir las bombas, los fusiles por el boicot y la mentira. Pasa las fronteras de lo ético y entra en la cínica manipulación de los pueblos. Nosotros combatimos con armas psicológicas, armas sociales, armas económicas y armas políticas. Su libro ha sido traducido a más de 30 idiomas. Un personaje clave para ejecutar las ideas de Sharp fue el coronel retirado del ejército estadounidense Robert Helby, héroe de la guerra de Vietnam. Helby explica muy bien en qué consiste y qué han vivido los países donde se aplica el método de la resistencia pacífica. Estos pilares sostienen al gobierno, igual que mis dedos sostienen este libro. Y yo he desarrollado una estrategia para socavar estos pilares. La policía, las comunidades, las instituciones religiosas, los trabajadores, lo que sea, cada organización. Y a medida que se van debilitando y empiezan a derrumbarse, el gobierno se derrumbará cuando los pilares estén rotos. Lo ideal es que esos pilares no queden destruidos,
sino que sean traspasados al movimiento democrático. Esas tácticas de resistencia no violenta marcaron la era de las conocidas revoluciones de colores que pasaron desde Egipto, Túnez, Siria, Serbia, Ucrania e Irán. En Latinoamérica se vivió en Bolivia y Venezuela, recientemente en Nicaragua. Bloqueos de vías, jóvenes encapuchados con armas no convencionales, persecución a la militancia del gobierno, saqueos, quema de medios de comunicación, colegios y universidades, boicot económico, son algunas señales que se está en presencia del manual de Gene Sharp. En Nicaragua, reclutaron delincuentes que estaban al frente de las universidades, donde supuestamente salían a manifestar los estudiantes pacíficos, que al ser detenidos, revelaron cómo fueron entrenados y en qué consistía el plan. A este grupo se les presentó el documento proveído por el MRS, el documento el cual consistía en cómo desestabilizar el gobierno y entidades gubernamentales. Fueron dos etapas. La primera etapa decía cómo derrocar un gobierno, cómo desestabilizar un gobierno. Y la segunda etapa del documento era reestructuración gubernamental. El primer documento habla sobre pilares. Los pilares que sostienen al gobierno, estructuras que al momento de ser tomadas o vandalizadas, el pueblo en su euforia y en el enojo que siente al participar por las protestas va a generar más y más personas uniéndose a la causa. Tu trabajo es bastante sencillo. Solo tienes que reducir ese apoyo, esa legitimidad, esa obediencia, y el régimen quedará debilitado. Para profundizar en lo que ocurre en Nicaragua, vamos a conversar con Carlos Fonseca, nada más y nada menos, que es el hijo del comandante Fonseca, el padre de la revolución sandinista, el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Carlos, ustedes denunciaron que Nicaragua vivió un golpe de Estado. ¿Qué elementos tienen en sus manos para decir ciertamente que fue un golpe de Estado? Nosotros afirmamos que en Nicaragua se puso en práctica el formato de golpe de Estado diseñado por Gene Sharp, que es el que adopta el imperialismo norteamericano contra gobiernos que no son afines a sus intereses. Nosotros nos basamos para afirmar esto en dos cosas fundamentales. Una de ellas, las impresionantes similitudes entre lo que ocurrió en Nicaragua y lo que ha ocurrido anteriormente en Venezuela y en otros países donde hay gobiernos que no son afines a los intereses norteamericanos. Y el otro elemento que tenemos son confesiones de figuras representativas de los sectores golpistas de la derecha, como es el caso de un periodista que hizo un llamado a los que estaban en contra del gobierno a que accedieran a través de internet al manual elaborado por Gene Sharp. Has hablado del manual de Gene Sharp y has hablado de la aplicación de un método. ¿Cuáles son las características de ese método? ¿Qué similitudes tiene con lo que se vivió en Venezuela y también en otros países como Siria, Libia y, bueno, las conocidas revoluciones de colores? Las cosas comenzaron con la pretensión de presentar el plan de derrocamiento como una protesta social, con motivo de una reforma a la seguridad social, que por cierto era favorable a los intereses de los trabajadores y de los jubilados y desfavorable para los intereses de los empresarios, y contraria a lo que recomendaba el FMI con el apoyo de los empresarios y de los sectores de la derecha en Nicaragua. A lo que me quiero referir es al hecho de que casi inmediatamente después que comenzaron los disturbios, el gobierno revolucionario derogó las reformas para contribuir al diálogo, al consenso, a la estabilidad del país. Entonces a estos sectores no les quedó más remedio que confesar que lo que querían era derrocar al gobierno, pero necesitaban ahora otro pretexto. Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Pero luego necesitaban
un mayor argumento para justificar el derrocamiento del gobierno. Se daban ataques de grupos violentos de la derecha en contra de sandinistas y producto de esto se daban enfrentamientos en los que había muertos y heridos. Entonces la derecha lo que hacía era sumar los muertos de ambos bandos y presentarlos como personas masacradas por las fuerzas gubernamentales en una manifestación pacífica. 5 cámaras registraron cómo fue montada la emboscada a las marchas del Día de las Madres. Ese era el día D. Los opositores se prepararon con armas en puntos específicos en las cercanías del estadio de béisbol Dani Martínez. Era ahora o nunca. Sí. Vamos. Si Nicaragua no se une hoy, no es nunca. La segunda cámara tomó la escena del momento de la emboscada a la marcha opositora. La idea era culpar a los sandinistas que también estaban marchando, pero por ningún lado se vieron. El tiroteo era entre ellos mismos. Somos los mismos, una frase que desmontó parte del plan del golpe de Estado. Ese día era el quiebre para que la comunidad internacional hablara con mucha más fuerza del gobierno de Nicaragua como violador de los derechos humanos y pidiera ya la salida de Daniel Ortega. La cámara 5 tomó las imágenes del mismo sujeto que captó la cámara 1 en otro lugar. Los muchachos están tomando sus medidas de precaución porque ellos no andan armas más que morteros. Todo ocurrió frente a la complicidad de los medios de comunicación que hasta justificaron las acciones de los terroristas. Y están tomando sus medidas de precaución. Los periodistas fueron parte del plan para posicionar un ataque de los supuestos paramilitares sandinistas. Nos dicen que hay 3 personas heridas, nosotros... Según los datos que se han obtenido en las investigaciones correspondientes, incluso haciendo un cotejo de los datos de la Comisión de la Verdad, la Policía Nacional e incluso la CID, que es un organismo de la OEA claramente parcializado y descaradamente parcializado en el conflicto, hay la misma cantidad de muertos, o aproximadamente la misma cantidad de muertos sandinistas y muertos opositores. Con solo ese dato se demuestra que lo de las masacres es una fabricación mediática, con el objetivo de enardecer los ánimos, con el objetivo de implementar un componente fundamental de este formato de golpe de Estado, que es la guerra psicológica. Las marchas convocadas por la oposición nicaragüense estuvieron marcadas muchas veces por falsos positivos. Por ejemplo, alguien comenzaba a correr y gritar que venían los grupos violentos sandinistas o paramilitares. La reacción no se hacía esperar: confusión, desespero. ¿Qué pasa? Que parece que ahí están disparando. ¿Quiénes están disparando? Vamos a reportar. En las movilizaciones se lograron registrar personas que participaron en las guarimbas en Venezuela, los llamados cascos verdes, que siempre estaban para atender a los heridos. ¿Qué le pasó? Está pegado, está herido. ¿Herido de qué? De bala. ¿De bala? ¿A dónde dispararon? Allá para acá están disparando. Ajá. ¿A dónde fue herido? ¿Dónde tiene herido? Jamás se le vio la herida de bala, ni la sangre. Observe con atención. ¿A dónde está la herida? Es importante documentar para que la gente después no diga que es mentira. Pero ante el mundo quedó contabilizado como una víctima del gobierno sandinista. ¿Dónde fue la herida? ¿Dónde fue la herida de bala? ¿Fue la herida de bala? Así se montó la escena, la posverdad. La necesitamos mostrar, Rojo. Vamos a ver. La oposición nicaragüense, apoyada por ONGs de derechos humanos, y la OEA logró posicionar en el mundo más de 350 muertos. Las cifras oficiales dan cuenta de 199 nicaragüenses asesinados. Lo más cumbre es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos jamás ha tomado en cuenta los testimonios de los sandinistas
de los sandinistas torturados, de las familias de los asesinados y hasta desaparecidos. Los mensajes que se emitieron en las redes sociales provenían de cuentas robots y se detectaron más de 85.000 en Twitter, Facebook e Instagram, dirigidas desde Estados Unidos, Colombia y Guatemala. Así viralizaron las noticias falsas. El 19, 20 y 22 fueron los días más espantosos del golpe. El 20 de abril se suspende el acuerdo de Seguro Social. El 22 se da un saqueo masivo en todos los supermercados del país y al mismo tiempo el pueblo de Nicaragua sale a protestar contra esos saqueos propiciados, así se confirmó después, por la oposición nicaragüense. Ese mismo día Daniel Ortega propuso el diálogo nacional y pidió a la Iglesia Católica ser mediador y testigo. Sin saberlo, dio luz verde a su verdugo. A partir de ese momento, la alta jerarquía eclesiástica y sacerdotes, en nombre de Dios, participaron en torturas, asesinatos, secuestros y las iglesias se convirtieron en cuarteles de terroristas. ¿Usted cree que el presidente Ortega se tiene que retirar del poder antes? Ya lo hemos dicho hartas veces. Sí, yo sé, pero lo queríamos saber, ¿usted pues lo reitera? Pues claro que sí lo reiteramos, que lo repiense bien porque ya se le acabó su periodo, con esa situación no puede gobernar. En toda esta historia, ¿qué papel jugó la iglesia? La iglesia pretendió aparentar, simplemente quiso asumir el papel de mediadora, estando descaradamente parcializada a favor del bando golpista. Alguna persona incluso habló de una segunda trancadera, porque es lo único que nos hizo sentarse. La unidad que en este momento necesitamos debe incluir a todos, aún con las sospechas que encontramos, que son oportunistas, que son abortistas, que son homosexuales, que son traficantes, que son para lograr ese objetivo. Y antes de eso, en pleno diálogo, cuando supuestamente la conferencia episcopal era mediadora en el diálogo, había obispos y sacerdotes que hacían abiertos llamados a la gente a la violencia. Los tranques no son actos violentos. Señor, ¿por qué no vino en el momento que estaban quemando las casas a sandinistas, cuando torturaron a sandinistas? ¿Por qué no vino en ese momento? Nuevamente, la llamada comunidad internacional encabezada por Estados Unidos y Luis Almagro, secretario general de la OEA, hablan de elecciones adelantadas cuando aún faltan 3 años para que concluya el mandato del presidente Daniel Ortega. El pueblo de Nicaragua con el gobierno logró levantar los tranques, es decir, los bloqueos de calle. El país volvió poco a poco a la normalidad, pero Nicaragua ya está en las redes de esa comunidad internacional y los organismos multilaterales, que con una fachada de legalidad piden que Ortega renuncie. Esto no es más que la versión light del derrocamiento del gobierno. Elecciones adelantadas simplemente significan dar un golpe psicológico, político, es decir, es la versión, como te decía, la versión light del derrocamiento violento del gobierno sandinista electo el 73% de los votos de la población, de los electores en Nicaragua. ¿Tú crees que existe una utilización política de los derechos humanos y esto es un argumento, un arma para derrocar gobiernos? Hay infinidades de registros
gráficos, en fotos, en videos, sobre estas violaciones a los derechos humanos cometidas por los golpistas, donde una gran parte de estos videos consiste en las torturas a las que ellos sometieron a los sandinistas, que lograban ellos capturar cuando secuestraron ciudades enteras, y nosotros pedimos justicia para las víctimas del terrorismo golpista que ha sido implementado por la derecha en Nicaragua durante estos meses pasados. ¿Qué le dices a la opinión pública e internacional? ¿Cuál es el punto en la I en lo que ocurre en Nicaragua hoy día? Es que el golpe de Estado fue derrotado. Ellos ya no pueden destruir, quemar, secuestrar, torturar, asesinar a los sandinistas, poner tranques, ni siquiera tienen capacidad de convocatoria. Entonces vienen ellos y ahora piden el diálogo. Cuando se dio la crisis, cuando el conflicto estaba en su peor momento, se instaló el diálogo por iniciativa nuestra. Y ese diálogo fue utilizado por la derecha como tribuna política y como medio de presión contra el gobierno, no como un medio pacífico para la solución de la crisis, que era el objetivo nuestro con el diálogo. Es decir, el diálogo fracasó como una salida a la crisis porque ellos no querían que el diálogo fuera eso. Ellos mismos lo dijeron desde el inicio. Plantearon que el diálogo no era para negociar, sino para acordar términos de nuestra rendición. Entonces, el diálogo para resolver ¿qué? ¿Acerca de qué? ¿Con qué interlocutores? Pero además, ¿con qué mediadores? Porque tienen la cara dura de insistir en que la Conferencia Episcopal sea mediadora en el diálogo, pues, o la OEA. Y esos no son, obviamente, mediadores idóneos en ningún tipo de diálogo. 3 meses duró el periodo de desestabilización, el golpe suave. Otro país de Latinoamérica fue víctima del manual de Jean Charest, de la estrategia de resistencia pacífica. ¿Aún creen que es pacífica? La segunda economía de Centroamérica sin duda se vio afectada por los bloqueos de calle o tranques que fueron poco a poco levantados por el gobierno. El pueblo nicaragüense fue recuperando la paz, se reactivó el turismo, defendieron la seguridad que tantas vidas costaron en la guerra sandinista. Pero sin duda quedaron huellas imborrables y muchas heridas. Nicaragua no es la misma. Faltan 199 nicaragüenses que perdieron sus vidas. Se trató de socavar la democracia. Lo peor es que la OEA, Estados Unidos, ONGs de derechos humanos y la Iglesia Católica son nuevamente cómplices de un intento por derrocar un gobierno constitucional, y lo hacen con impunidad y en nombre de la supuesta defensa de los derechos humanos. Pusimos el punto en la I.